Este es un procedimiento que es importante irlo abordando, sobre todo porque no solamente vamos a hablar el día de hoy sobre el abuso sexual que viven los niños y su tratamiento, sino también de personas adultas que pasaron por abuso sexual en la infancia y también vamos a ver algo de su tratamiento. El tema del abuso sexual se vuelve crucial debido a que es altamente recurrente, sobre todo en el ámbito familiar. Se habla que más o menos entre el 80 y 90% de los abusos sexuales, hablando desde tocamientos hasta penetración o violación, ocurren en la familia. Por eso es tan crucial el tema. Bueno, el primer factor que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer un trabajo o una identificación de abusos sexuales es una evaluación preliminar. Tenemos que saber de parte de los adultos que están relacionados algunas informaciones que son muy importantes tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos que identificar si el niño ha tenido cambios de conducta, si el niño ha tenido algún tipo de marca o alguna reacción en su cuerpo, sobre todo en la parte donde puede ocurrir esto más frecuentemente va a ser en el ano, en los órganos sexuales de la niña y del niño también. La evaluación preliminar tiene que ver con la entrevista a los papás antes de entrar hacia los niños, antes de entrar a empezarlos a evaluar. Obviamente, los terapeutas que estamos formados en el tema del abuso sexual, vamos identificando patrones dentro de la familia o patrones dentro del entorno familiar que pueden decirnos que un niño puede estar en un ambiente de abuso sexual. Entre estos patrones podemos identificar un, una madre sumamente sumisa, un niño descuidado o sobreprotegido, entre otros muchos factores que hay. ¿Por qué las madres sumisas son un ambiente propicio para el abuso sexual? Porque las madres sumisas seguramente no van a decir nada por esa situación de sumisión. Y los perpetradores del abuso, sobre todo si es el padre, el abuelo o alguien de poder, va a aprovechar que no va a haber quien lo detenga. Normalmente quien tiene que cuidar al pequeño son los padres, pero sobre todo la mamá. Por eso, encontrar una madre que pueda ser débil y encontrar también un niño que está sobreprotegido o descuidado, nos va a dar la señal y la pauta de que por ahí puede haber un tema de abuso sexual o una propensión. Un siguiente factor que tenemos que hacer en esta fase es identificar el entorno familiar. El entorno familiar es fundamental porque en el entorno familiar crecemos emocionalmente o decrecemos emocionalmente. En aquellos ámbitos familiares donde los límites no existen, vamos a encontrar más posibilidades todavía de temas de abuso sexual o de incesto. Mientras una familia es más cerrada, no permite que haya nuevas personas, mientras más se van encerrando en sí mismo, más riesgo de incesto va a existir. Ya que tenemos estos datos, ahora vamos a empezar a identificar cómo vamos a hacer el tratamiento. Obviamente me estoy omitiendo las pruebas que se van a emplear en el tratamiento, perdón, en la evaluación del niño, porque son pruebas que se tienen que conocer
con claridad para entenderlas. Pero son pruebas psicológicas, la mayoría de ellas son proyectivas, donde los niños van a empezar a tener comportamientos muy claros para quien va a aplicar la prueba. Pero ya estamos en el tratamiento y con el tratamiento hablamos del abordaje. Primero vamos a hacerlo a través del juego para poder ayudar a que el niño tome confianza y para que pueda el niño también expresarse. ¿Vale? En esa parte les tenemos que ayudar también a que puedan empezar a identificar cuándo hablamos de cariño bueno y de cariño malo, cuándo no es adecuado los acercamientos de los adultos. En fin, empezar a identificar una serie de factores para que el niño también pueda relativamente protegerse. ¿Por qué digo relativamente? Porque los niños, por su tamaño y su fuerza, no pueden oponerse a un adulto que quiera forzarlos. Sin embargo, si los niños saben toda esta información, podrán acercarse a los adultos para decirle a mamá o a papá, si el papá no es el abusador, me está pasando esto, tu tanito de tal está haciendo tal cosa. Es importante trabajar con toda la familia y sobre todo ayudar a que haya confianza de parte de la familia. El peso de la familia es tal que si la familia hace lo adecuado, el niño o la niña van a estar prácticamente sin secuelas del abuso sexual. Pero si la familia no trabaja, no hace lo que terapéuticamente hablando es lo adecuado y boicotean el proceso, el niño o la niña cuando lleguen a la adolescencia van a detonar todos los temas del abuso sexual. La mayoría de los abusos sexuales detonan en la adolescencia más que en la infancia. En la infancia vamos a ver solamente algunos patrones donde los niños se vuelven conductualmente hablando repetidores de lo que vivieron, pero no va a pasar de estar reproduciendo lo que hicieron o de entrar a procesos de ansiedad, de miedo, de angustia también y de terrores nocturnos o, o pesadillas. Cosa contraria que pasa en la adolescencia. En la adolescencia explota de tal manera el abuso sexual que los niños y las niñas pueden tener un cambio tan radical que parece que nos los han cambiado. Y de ser niños relativamente tranquilos o alegres se vuelven sumamente taciturnos, depresivos y empiezan a autolesionarse. Ahora bien, si el abusador es parte de la familia, entonces va a ser importantísimo trabajar con él terapéuticamente hablando. Uno de los aspectos que más cuidamos en el curso de abuso sexual que manejamos aquí en el Instituto Drain es que también se trabaje con el abusador. El abusador normalmente nos va a generar repugnancia, rechazo. Sin embargo, el trabajar con ellos es fundamental porque a final de cuentas, un abusador no solamente abusa de una persona. Tienen estadísticas que prácticamente todos abusan de dos o más personas. Por lo tanto, si detenemos este proceso de ese abusador, vamos a poder ayudar a otros niños que no los vayan a volver a abusar o que no los vayan a violar en este proceso. Hay procesos que se complican mucho porque no están los adultos abusadores preparados o con la disposición de cambiar, sobre todo aquellos que son pederastas. Los pederastas son uno de los modelos de abusadores sexuales más complejos porque aparte ellos creen que es legítima su atracción hacia los niños, nada más que la sociedad no los cree. Por eso hemos encontrado que en fechas recientes en diferentes países se ha intentado bajar la edad de autorización de un joven, de un niño, para tener relaciones sexuales. Y eso es porque muchos pederastas, muchos gobiernos, están buscando presionar a las autoridades para ellos poder tener libertad de tener relaciones sexuales con menores de edad.
Y bueno, la importancia de trabajar con el abusador también es porque normalmente es un miembro de la familia cercano a los que están relacionados al abuso sexual. Es decir, puede ser el papá, el abuelo, un tío, un hermano, puede ser incluso la mamá, una hermana, una abuela, porque también las mujeres llegan a abusar en mucho menor cantidad, pero también lo llegan a hacer. ¿Y qué sucede? Que estas personas siguen teniendo relación. De hecho, vamos a encontrar, cuando veamos ahorita temas de tratamiento con adultos que sufrieron abuso sexual en la infancia, cómo los adultos aprendieron a convivir de manera natural con sus agresores. Bueno, la intención aquí es que se pueda convivir de manera natural, pero ya siendo el abusador una persona sana, una persona sin esa tendencia hacia el abuso de los niños cercanos. Podríamos pensar que lo mejor y que lo natural sería que el abusador se alejase de la familia. No siempre se puede, menos cuando el abusador es el pilar económico. De hecho, vamos a encontrar casos que son terroríficos. Me ha tocado a mí trabajar con algunos casos en Ciudad Niñez, que es aquí en Guadalajara, donde se trabaja con el tema del abuso sexual de niños, donde las mamás les dicen a las autoridades que no se metan, que él es su papá y si es su papá él sabrá qué hacer con sus hijas. O donde las mamás pelean y atacan a la hija por haber descubierto lo que está pasando. Y esto lo hacen porque precisamente a la hora de que se detona la información, normalmente las autoridades tienen que ir directamente a detener a la persona. Y en ese momento, si detienen al pilar económico, la mamá no dice, qué bueno porque mi hijo ya no va a ser abusado. No. La mamá dice, nos vamos a morir de hambre. Y es una reacción instintiva, lo que hace que la mamá piense más en poder sobrevivir que en su hijo o hija en ese momento. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con este tema porque no vamos a tener a todos los miembros de la familia reaccionando con la misma conciencia. Hay una conciencia totalmente distinta entre los miembros de la familia. Y bueno, empezamos con la atención al niño. Hablábamos hace rato de los juegos, pero también tenemos que empezar a hablar de habilidades que tiene que desarrollar. Habilidades que pueden ser extirpadas por el abuso sexual. Los niños normalmente que han pasado por abuso sexual se vuelven muy retraídos o tímidos, o bien se vuelven muy extrovertidos pero ansiosos. De tal manera que ninguna de las dos posibilidades tienen facilidad para poderse relacionar de forma correcta con sus coetáneos. Tienen problemas para poderse relacionar en la escuela o incluso en la misma casa. Hay que trabajar con los niños, hay que atender este tema. Ya que se ha identificado el abuso sexual, entonces tenemos que trabajar con la familia. La familia son los que tienen que cuidar al niño. La familia son los que tienen que estar muy atentos para ayudar a que esto no vuelva a suceder. Sobre todo los adultos, y en eso tiene que ver la mamá, el papá si no es abusador, y hermanos mayores si es que los hay. Pero también tenemos que tomar en cuenta en esa parte el proceso que debe de hacerse, que se llama ritual terapéutico para el tema del abuso sexual. Este proceso es un proceso muy significativo porque se tiene que llevar a cabo con todos los miembros de la familia. Es un ritual que es curativo y que lleva unos pasos que provocan
que en la familia se descubra el abuso sexual y que entiendan todos que si vuelve a pasar, todos son responsables. Se le llama ritual, sin embargo no crean que es un ritual como los religiosos o los de iniciación. No, se le llama ritual porque lleva una serie de pasos pautados. Son 8 pasos donde se tienen que llevar a cabo. Es muy curioso porque este ritual nunca dura menos de 1 hora y media. Dura desde 1 hora y media y me ha tocado casos que he durado hasta 4 o 5 horas trabajando. Naturalmente es un proceso emocionalmente pesado, muy fuerte, pero que ayuda muchísimo a que las familias se liberen. Esta es la clave. Se tiene que liberar la familia y se tiene que liberar quien vivió el abuso sexual. Porque, desgraciadamente, quien ha pasado por abuso sexual, no crean que tiene la conciencia o que piensa que él o ella no hicieron nada. No, al contrario. Siempre tienen la sensación de que ellos tienen la culpa. ¿De qué? No sé, pero de algo. Y esa culpa los va a complicar muchísimo a lo largo de su vida si no se resuelve el tema de forma correcta. Por eso tenemos que trabajar con la familia. Es cierto que si trabajamos con el niño y con la familia para que lo protejan, podemos avanzar, pero si no se trabaja también con el abusador va a tener conductas no verbales que pueden estar incidiendo en el progreso y en la terapia del niño. Sí, el abusador ya no lo toca o ya no lo ha vuelto a penetrar. Sin embargo, con miradas, con palabras, actitudes, con gestos, puede generar y puede provocar que haya el riesgo de que se reproduzca en la cabeza del pequeño o pequeña todos los efectos del abuso sexual. En esencia, los efectos del abuso sexual son los que tenemos que trabajar. Porque el hecho, cualquiera que haya sido, no lo vamos a poder cambiar. Los hechos están ahí y están ya realizados. Pero lo que sí podemos modificar son los efectos. Y los efectos podemos incidir de una manera muy significativa y muy importante. Bueno, en los procesos y procedimientos pertinentes tenemos que desglosar la responsabilidad de la familia. Por un lado está el abusador, que tiene claramente su papel y tiene que realizar toda una serie de acciones para volver a ganar la confianza. Hay que cuidar mucho que el abusador no lo perdonen o no le faciliten las cosas rápidamente. Todo abusador, cuando es descubierto, siente y quiere prometer que nunca lo va a volver a hacer. Pero si la tensión emocional es poca, el abusador va a volverlo a hacer en relativamente poco tiempo. Hablamos de antes de 6 meses. Si la tensión emocional es alta, entonces el abusador va a tener más, va a tender a dilatar más esta situación. Pero por eso tenemos que trabajar en terapia con él, para que no tienda a dilatar o a realizar el acto del abuso sexual, sino que mientras la persona está viviendo esa presión emocional, también avance para que no vuelva a suceder. También vamos a identificar los aspectos emocionales que tiene la persona que ha pasado por abuso sexual. Ya hablamos de la responsabilidad, que me estaba pasando a comentar que hay que tener cuidado con el tema de la mamá, porque la madre, al ser la cuidadora, tenemos que fortalecerla, tenemos que darle herramientas para que tenga más valentía a la hora de defender a sus hijos.
Sin embargo, si no es factible que tenga esa fuerza, tenemos que buscar quién pueda cuidar a los hijos. Y si no hay quien pueda cuidarlo, entonces lo que normalmente se hace es derivarlos a alguna institución que pueda protegerlo. Esta opción para mí es siempre la última y no la recomiendo mucho porque los niños, aunque estén trabajando en terapia, si son derivados a un albergue, los niños van a sentir que hicieron algo mal, que tienen algo mal, que por eso su papá o su mamá o sus padres están lejos de él y que por ende es su culpa. Aunque se los expliquemos y se los digamos, en su mundo emocional no están sus papás y si no están ahí, entonces quiere decir que los han perdido porque algo hicieron mal como hijos. Entonces, tenemos que cuidar estos factores. Uno de los aspectos emocionales más críticos que viven las personas con abuso sexual es la culpa y la vergüenza. La culpa y la vergüenza se presentan de una forma permanente, constante y sonante en las personas que han vivido abuso sexual. Casi es como los apellidos de abuso sexual. Y eso nos lleva a que las personas sientan con muchísima facilidad que no valen, que no merecen nada, que son personas, digamos, como de segunda clase. Cosa que no es así, pero bueno, es la vivencia que tienen ellos, ¿no? Después de que hemos checado los temas de las emociones y de lo que está viviendo, también tenemos que ver lo que es el tema del miedo, la angustia, las sensaciones de inseguridad que ha adquirido quien ha vivido abuso sexual para eliminarlos todos. Datos a tomar en cuenta. La credibilidad que la familia esté haciendo hacia el pequeño. La credibilidad es tan importante que es la piedra angular para que el niño resuelva su tema del abuso sexual. Cuando los adultos recibimos la información de que el niño está siendo abusado, no le creemos, lo regañamos, lo reprendemos, lo atacamos, lo que estamos provocando es que todas las secuelas del abuso sexual se vayan perpetuando. Cuando el padre o la madre o el adulto que recibe la información le cree al pequeño o pequeña, le abraza, le cuida y le escucha con atención, ese niño o niña prácticamente va a crecer sin ningún tipo de secuela. Obviamente necesitan trabajar en terapia algunos aspectos, pero los niños que reciben un voto de confianza, de escucharlos, de atenderlos y de protegerlos, esos niños no tienen casi efectos de abuso sexual. Debemos de identificar que normalmente los adultos que son abusadores amenazan a los chicos y en esa amenaza los pequeños, el miedo los atenaza de tal forma que no quieren decir nada, no quieren hablar, prefieren callar para que no se sepa nada o para que no vaya a pasar una tragedia, porque siempre aquí el tema es decir que le va a pasar algo a sus papás o incluso que le puede pasar al abusador. Fíjense qué nivel de manipulación que le llegan a decir a los niños, es que si tú hablas me va a pasar algo a mí, me van a matar tus papás, me van a hacer esto y vas a ser culpable. Mientras más creencia haya sobre el niño y sus dichos,
va a haber más equilibrio. Mientras más claridad de parte de los papás para poderlo recibir y atenderlo, va a haber más seguridad del niño. Sé que normalmente los papás van a ser agarrados por sorpresa y no va a ser sencillo el tema. Sin embargo, cuando esto ocurra y que los papás estén totalmente sorprendidos, ahí es donde nosotros como terapeutas, cuando entren a la terapia, les vamos a ayudar para que esa sorpresa sea diluida. Porque el niño cuando ve a los papás que están sorprendidos, los niños se asustan y piensan que eso que les sucedió es terrible, es algo tan angustiante que sus papás están sorprendidos, están con miedo, están llorando y entonces el niño dice, hice algo terrible, hice algo mal. Y normalmente los niños se cierran a ya no querer hablar más. Por eso, si nosotros tenemos oportunidad de hacer escuelas para padres y tenemos la oportunidad de hablar de la prevención del abuso sexual, tenemos que especificarles, aclararles y reiterarles. Si sus hijos le cuentan algo de este tema, escúchelos con calma, escúchelos tranquilamente, no se estrese, no se agobie. Va a ayudarle mucho más eso que estarlo regañando o estarlo atacando. Si usted lo presiona y si le empieza a decir que es un mentiroso, si le empieza a decir que por qué dice esas cosas que son graves, bla, 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 si empieza a ser censurador en vez de acompañante, en vez de escucha y ayuda, el niño va a guardárselo. Alguien puede pensar, bueno, se lo guarda y ya, no pasa nada, ahí va a ser un recuerdo feo que tiene. No, el tema del abuso sexual tiene al menos 22 o 25 comportamientos relacionados que se pueden confundir con otras patologías. Por ejemplo, en mi caso, curiosamente, entre el 70 y 80% de las personas que acuden a terapia han pasado por abuso sexual. Pero nunca es el tema principal, nunca es el tema importante. Ellos vienen por otras cosas, que traen depresión, que no pueden tener buenas relaciones sexuales, que tienen dificultades para poder gozar su coito, o que tienen dificultades para disfrutar lo que tienen, no gozan nada. Y piensan que es un tema de quizás manejo emocional, quizás de situaciones donde no se han resuelto temas, pero nunca piensan en el tema del abuso sexual. Y el abuso sexual teje muchas redes alrededor de las personas que los van a afectar todo el tiempo mientras no se resuelva. Eso nos lleva a entender que el papel de los padres es pieza esencial. Los papás están para cuidar, los papás están para proteger, los papás están para ayudar a los pequeños. Y si los papás están en ese tenor de ayuda, entonces los pequeños van a tener una posibilidad enorme, enorme de estar bien. Ahora bien, los papás no saben cómo manejar las cosas. Los papás no saben qué hacer ante un tema de esta magnitud. Porque para los papás, para los adultos y para todo el mundo, el tema del abuso sexual es sumamente crítico. No es fácil poderlo afrontar, y menos si es el hijo, porque entonces está en cuestionamiento lo que yo estoy haciendo como papá. Y al estar en cuestionamiento lo que estoy haciendo como papá, quiere decir que no estoy haciendo las cosas correctas, y también los padres entran en estrés. Estrés emocional por lo que están sabiendo, que es algo muy fuerte. Estrés porque no están cumpliendo con su rol de cuidadores y protectores. Y estrés porque no saben qué hacer ante esa situación. Estas cosas llevan a que la reacción de los papás
sea impredecible o sea complicada. Eso puede llevar entonces a que los papás tiendan a esconder el tema y no abordarlo o no acudir a que les ayuden. Y por ende vamos a encontrar que los chicos y las chicas que pasan por abuso sexual, no importa a qué edad sean tratados, ya sea de forma reciente o sea dentro de 30 años, vamos a encontrar que van a vivir un estrés postraumático, el cual se va a quedar ahí latiendo. Y este estrés postraumático lo vamos a identificar por reacciones absolutamente inconscientes de la persona, como pesadillas, reacciones como dificultad para vincularse con parejas, o donde consigue siempre parejas tóxicas, enfermizas. Hablamos de los que ya son adultos. En cambio, en los niños vamos a encontrar sueños de muchas pesadillas, vamos a encontrar niños que se vuelven eh, tan inseguros que pueden tener regresiones. Hablamos de niños de 6 o 7 años que pueden tener regresiones donde puedan tener problemas para controlar esfínteres, sobre todo el de la orina. Pero también pueden desarrollar encopresis. Tanto encopresis como enuresis pueden ser desarrolladas por los niños que vivieron un tema de abuso sexual. El estrés postraumático no los va a dejar descansar en un periodo larguísimo de sus vidas mientras no se ha resuelto lo que han vivido. Pero aparte de toda la sintomatología que les decía hace rato, que hay entre 22 y 25 factores que pueden ser confundidos con otros procedimientos, también hay otros elementos que son muy marcados del tema del abuso sexual, y esta es la indefensión aprendida. Aunque la indefensión aprendida se va a provocar en toda acción donde una persona recibe castigos brutales, psicológicos o físicos o emocionales, donde su respuesta de protegerse y defenderse no sirve, aunque puede ocurrir tanto con un niño abusado sexualmente como un niño agredido físicamente por sus padres cuando le ponen tremendas golpizas, el tema de la indefensión aprendida en el abuso sexual es muy, muy puntual. Y aquí, cuando la gente no conoce lo que sucede, hace juicios de valor errados. Y le dicen a aquella niña, a aquel chico, a aquel joven que pasó por abuso sexual, ¿y por qué no te defendiste? ¿Por qué no hiciste algo? ¿O por qué te has quedado quieto o quieta en vez de reaccionar? La indefensión aprendida es eso. Optar como factor de sobrevivencia el no defenderse, el no reaccionar, el quedarse, digámoslo así, nadando de muertito, aunque le dañen. Pero eso es mejor que su vida esté en riesgo o en peligro. La indefensión aprendida se manifiesta en la mayoría de las personas que vivieron abuso sexual. También el estrés postraumático. Ambos son acompañantes de los efectos del abuso sexual. Y hace rato les comenté que la culpa y la vergüenza son como los apellidos. Bueno, estos son como hermanos del tema del abuso sexual, y que la gente puede llegar exprofesamente a la terapia buscando un tratamiento por estrés postraumático, no tanto por el abuso sexual. Yo creo que haciendo una estadística así a grosso modo de las personas que llegan a terapia, yo creo que de cada 100, una o dos llegan directamente por el tema del abuso sexual.
Bueno, vamos a encontrar ya en adultos, en el tratamiento con adultos, también con niños, pero son más marcados a partir de la adolescencia. Por eso hago la distinción que esto va a ser en adultos o adolescentes. Comportamientos y características físicas que nos van a decir como terapeutas que esa persona está pasando o pasó por abuso sexual. Más bien, ¿qué pasó? Porque los rasgos que nos van a decir que está pasando son distintos y vamos a encontrar una serie de factores de inconsciencia muy marcados. Pero en aquellas personas que pasaron por abuso sexual, el cuerpo denuncia, el cuerpo habla, el cuerpo nos cuenta que ha habido un tema de abuso sexual. Y estas características son múltiples, pero una de las más evidentes que vamos a encontrar es la dificultad de las mujeres, por ejemplo, de poder generar movimientos que sean sensuales con su cadera. No todas las mujeres que tienen esa dificultad han pasado por temas de abuso sexual. También pueden ser mujeres que han vivido bajo un régimen muy rígido alrededor de la sexualidad. Pero este dato con otros más que vamos a conjuntar ya nos va avisando que ahí hay un tema de abuso sexual. Es decir, a partir de 4, 5 o más datos que la persona con la que estamos trabajando nos marca relativo al tema del abuso sexual, vamos a entender, aunque ella o él no lo recuerde, que efectivamente vivió o pasó por temas de abuso sexual. El cuerpo es muy, muy chismoso y siempre cuenta todo lo que está pasando. Vamos a revisar también el tema de las emociones y sentimientos. También el tema de las emociones va siendo afectado y se ve trastocado porque las personas que pasan por abuso sexual, una de sus características es que sienten que no merecen. Y al sentir que no merecen, tampoco merecen ser amados, tampoco merecen ser queridos y tampoco merecen ser felices. Cuando estos factores se dan, entonces la persona empieza a retraerse, a castigarse y a hacerse daño, porque no merecen nada de lo que puede ser grato o de lo que es necesario humanamente hablando. También afecta el nivel de las ideas o pensamientos, porque si hablamos que si siente que no merece, también lo cree. Y cuando les preguntamos por qué lo creen, no lo saben. Simplemente lo creen. Y si les decimos que no lo crean, no lo pueden dejar de creer. Hay que hacer más cosas que solamente decirle, créetela, sí mereces, créetela, sí te quiere tu pareja, créetela. No, no es tan sencillo. De hecho, inconscientemente estas personas van a conseguir parejas tan dañinas que el hecho de que les hagan daño tiene que ver con la confirmación de que no merecen nada. Bueno. Deben identificar que así como se ve afectado lo emocional, también los pensamientos, se va a trastocar toda la serie de conductas, toda la serie de comportamientos que tiene la persona. ¿Cómo se van a ver afectados? A partir de que estos van a tener comportamientos totalmente de una persona que fácilmente se puede poner en riesgo, de una persona que fácilmente se puede poner en situaciones de inferioridad, de personas
que siempre van a estar siendo pisoteadas. Ahora bien, no todas las personas que lleguen a terapia, cuando nosotros empecemos a identificar sus rasgos, nos van a poder identificar y decir, sí, yo viví abuso sexual, efectivamente, hay que trabajarlo. No, muchas personas no van a tener ni un solo recuerdo, van a tener bloqueos desde la infancia, van a tener detalles olvidados. Las personas que pasan por abuso sexual y que necesitan bloquear toda la información para sobrevivir, no nos van a dar ningún rastro, ningún detalle. Pero obviamente, al ser terapeutas que vamos a estar preparándonos para conocer bien lo que pasa con el tema del abuso sexual, vamos a poder identificar exactamente qué está sucediendo. Vamos a poder saber qué hacer en esos casos. Y no necesariamente necesita la persona tener claridad que está viviendo un abuso sexual. No necesariamente tiene que tener la conciencia. Aquí debemos de entender que no solamente es la conciencia lo que va a resolver el tema del abuso sexual. Es el cambio de factores emocionales, físicos y comportamentales para que esto cambie. Lo emocional, lo psicológico, lo físico, lo comportamental se tiene que trastocar para que no haya ninguna raíz que siga conectando con el tema del abuso sexual. Y esto va a pasar a través de la terapia. Y tenemos que ir rompiendo con muchos de los mecanismos que la persona puede tener. Son mecanismos necesarios, ojo, porque con eso sobrevive la persona y con eso puede salir adelante. Uno de estos mecanismos de protección es el olvido, pero también el olvido se puede generar por una vivencia de una infancia muy dolorosa, muy terrible. Sin embargo, no solamente vamos a decir, ¡ay, tiene olvido, ya tiene abuso sexual! No, hay más elementos. Les vuelvo a reiterar que tenemos que conjuntar al menos 4 o 5 para empezar a perfilar que esa persona ha pasado por abuso sexual. Pero el olvido no es la única situación que se presenta como protección. También otro proceso de autoprotección, aunque parezca como contradictorio, es la autodestrucción. No es que la persona quiera autodestruirse realmente a sí mismo, sino está queriendo autodestruir aquello que le está haciendo daño. Pero como la persona lo siente en su cuerpo, en su ser, en su alma, tiende a destruirse a sí mismo. Con adicciones, con situaciones de riesgo, con ponerse constantemente en peligro, con tener muchísimos accidentes. Y todo esto es a nivel inconsciente, es una forma de autocastigarse, autodañarse. Y evidentemente tiene que ver con la culpa que decíamos hace rato, que es parte del apellido del abuso sexual. Ahora bien, también vamos a encontrar que hay otros factores de protección, como por ejemplo el bajo líbido. Cuando una persona tiene bajo líbido, sea hombre, sea mujer, tenemos que revisar primero que no haya factores biológicos. Después, tenemos que revisar que no haya factores
de abuso sexual. Descartando los médicos, entonces prácticamente vamos a encontrar que es abuso sexual lo que está llevando a que la persona tenga un bajo libido. Pero no solamente está el bajo libido, también como un factor de autoprotección es la modificación del cuerpo, de tal manera que el cuerpo no sea atractivo para los abusadores, para los depredadores. Bueno. Ya hablamos hace rato de que el tratamiento tiene que abordar a la familia por completo del niño. Pero ¿qué sucede si nos llega a terapia un adulto que vivió abuso sexual? ¿Basta con trabajarlo solo? Basta en cierta forma, pero es mucho más lento. En cambio, si trabajamos con toda la familia, vamos a avanzar más. Sobre todo si tiene una relación cercana al abusador. De repente me dicen cuando estamos en el curso de abuso sexual, oye, pero ¿para qué moverle? Mira, ya se lleva bien con la persona que perpetró el abuso, ya mejor dejemos el tema ahí en paz, dejémoslos tranquilos para que ya no batallen. No. En apariencia, la persona puede llevar una relación tranquila y una relación amable, pero en el fondo el tema del abuso sexual está marcadísimo y le está afectando, evidentemente. Uno como terapeuta no puede dejar ese tema sin atender. Aquí, cuando estamos trabajando entonces con la familia por completo, tenemos que hacer la distinción de la familia como apoyo hacia el abusado, de la familia como factor de presión sobre el abusador y el tratamiento individual que el abusador tiene que llevar. Me dicen también frecuentemente, oye, pero hay muchos abusadores que fueron abusados. ¿Ahí qué vamos a hacer? Siempre en el tratamiento al abusador primero tenemos que tratarlo como abusador. Y ya que resuelve el tema de que está perpetrando abusos, entonces podemos trabajar con ellos el que fueron abusados. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos a trabajar el tema del abuso sexual y no hacerse responsables de actos de abuso, entonces va a seguir perpetrando abusos mientras está trabajando la terapia. No crean que es sencillo resolver un abuso sexual. Perdón, no crean que es fácil. Para la persona le va a costar trabajo. Y ese trabajo hay que hacerlo de manera gradual. Si el abusado sufre muchísimo, normalmente los abusadores, cuando empiezan a tener conciencia, sufren doble. Doble porque vivieron abuso sexual, la mayoría de ellos, y doble porque cuando toman conciencia de lo asqueroso, de lo ventajoso, de lo ruin, de lo que hicieron, la vergüenza es indescriptible.
Bien, y vamos a encontrar algunas dificultades que tenemos que ir sorteando. ¿Qué dificultades vamos a encontrar? Que normalmente las familias van a proteger a sus miembros. Curiosamente, aunque sean adultos, las familias van a tender a que el abusado ya mejor se calle, mejor guarde silencio, que ya no le mueva, que para qué va a generar ese estrés que solamente a la familia los va a poner mal. Que piense mejor en la estabilidad de todos, que lo olvide, que lo perdone, que si lo perdona ya con eso va a ser suficiente. Nada de esto tenemos que permitir como terapeutas. Nada de esto podemos dejar que sea como sin nada, porque entonces vamos a perjudicar por completo a la persona que vive abuso sexual. Es decir, si nos descuidamos como terapeutas, podemos ser también parte del ciclo del abuso sexual. El ciclo del abuso sexual es muy marcado en estar, uno, negando el evento, dos, atacando a la víctima, tres, desacreditando por completo cualquier dicho que tenga, y cuatro, anulándole como ser humano, como persona. Cuando se le anula, entonces empieza a perder sentido, empieza a perder fuerza y empieza a perder hacia dónde va, la brújula, que es tan importante para todos los humanos. Todos los seres humanos necesitamos saber qué queremos hacer en la vida o hacia dónde tenemos que ir. Todos lo necesitamos. Y la terapia precisamente lo que tiene que hacer es ayudarle a la persona a superar esa situación. Bueno, ya tenemos a la familia, ya tenemos al abusador, ya tenemos a la persona que vivió el abuso sexual. ¿Cómo vamos a saber que ya el proceso se ha resuelto? Vamos a darnos cuenta que el proceso se resolvió a partir de que la persona, el abusado, no tenga ninguna secuela, no tenga ningún efecto, no tenga los daños colaterales que normalmente se presentan por el tema del abuso sexual. Que deje de sentir la culpa y la vergüenza que le atacan constantemente, pero que también se sienta fuerte, se sienta con valentía y seguridad cuando esté cerca del abusador. Que también sienta que puede ver a los ojos al abusador porque él o ella no hicieron nada, por lo tanto no tienen la culpa de lo que pasó. Y eso es totalmente responsabilidad del abusador. Entre otros muchos factores, esto lo tenemos que detectar en la terapia. También pasa lo mismo con los niños. Tanto el niño como el adulto que ha vivido situaciones de abuso sexual deben de eliminar todas las secuelas que éste tiene para poder entonces dar de alta el procedimiento y avanzar con claridad sobre el tema del abuso sexual. Bien. Para ir terminando, hay una forma de trabajar el abuso sexual transgeneracional. Esto se trabaja así porque el abuso sexual no solamente es eventualmente de este momento, de esta actualidad y ya. Vamos a encontrar que el abuso sexual se hereda. Se hereda a través de comportamientos y conductas y mientras un tema de abuso sexual no sea resuelto, se le va a dejar a la siguiente generación la bronca.
Pero si la siguiente generación no lo resuelve, se lo dejamos a la que sigue. Y así hasta que alguna generación lo resuelva. El tratamiento transgeneracional tiene que romper con esos ciclos, tiene que romper con esos mecanismos que están permitiendo que la persona se atore en su desarrollo. Obviamente no se enteran de que es algo transgeneracional. De hecho, normalmente cuando vienen a terapia, hay mamás que dicen, bueno, mi hija, a mí también me pasó, mira, y aquí estoy, no pasa nada. Pero no es cierto. Esa madre ha vivido las secuelas del abuso sexual y se van manifestando por vivencias, por situaciones críticas que tiene, por comportamientos, por aceptar que su marido le haga cosas indebidas, por aceptar que le sea infiel, por aceptar que le golpee, y tienen que ver precisamente con el abuso sexual. Entonces, pensar que es un tema de sobrevivencia, ya mira, con que comas, duermas y hagas tus necesidades en el baño, ya estás bien. Eso es lo más elemental que tenemos como seres humanos y eso es prácticamente como compararnos con los animalitos. Y no somos así los seres humanos. Los seres humanos necesitamos situaciones más profundas y más sublimes como el amor, el cariño, el cuidado, la atención, la conversación, la comunicación, la convivencia, la atención y otros tantos factores que se deben de tomar en cuenta. Si estos no están presentes, entonces la persona va creciendo carente, con carencias muy importantes. Pero muchas madres y muchos padres se vuelven muy básicos. Ya con pensar que sobrevivimos, ya es suficiente. Ya con pensar que comes, ya es suficiente. No estás pensando en que lo que viviste fue muy duro. De hecho, algunas mamás les han dicho, mira, esto pasó hace 20 años, ¿para qué lo sigues recordando? No tiene caso. Es decir, la propia madre puede estar invitando a su hija o hijo a que tenga amnesia y que después de esa amnesia no se percate que sus hijos también son abusados sexualmente. ¿Por qué sucede que los hijos de un abusado sean abusados? Porque el tema no se ha resuelto y porque el abusado o abusada elige una pareja abusadora. O bien elige una familia donde haya abusadores. Obviamente no lo hace conscientemente, lo hace totalmente inconsciente. Es a través de los elementos que fuimos aprendiendo en la primera infancia, porque en la primera infancia absorbemos toda la información. Es a través de esta situación que la persona va a ir a buscar exactamente a una persona abusadora o a una familia que tenga un abusador. Pero también puede suceder que en su propia familia esté el abusador. Y que ese abusador sea parte del círculo cercano de su hijo o su hija. Como ven, el abuso sexual es un tema delicado, es un tema fuerte, pero es un tema que está presente más de lo que creemos y más de lo que queremos. Para todos los terapeutas, poder tener herramientas y saber cómo abordar al niño, a la familia, al adulto que pasó por abuso sexual y al abusador, al agresor, para los terapeutas es fundamental conocer todo esto y saber cómo hacerlo. Mientras más podamos intervenir con ellos, mucho mejor para la familia y para su entorno. Algunos terapeutas se han enfocado mucho más en trabajar solamente con las víctimas, pero el hacerlo
deja que quien genera víctimas lo siga haciendo. Por eso, cuando empezamos el tema del curso, fue muy importante encontrar todos los elementos para trabajar con los abusadores. Con los abusados y los abusadores. Y también con los conectes o con las conexiones, como pueden ser la familia. Lo que sí les puedo decir a manera de conclusión, que cuando se trabaja el tema del abuso sexual y se resuelve, podemos ser testigos de cómo renace una persona a la vida, a la alegría, cómo renace una familia a tener relaciones diferentes y sanas. No sé si tengan preguntas o dudas hasta aquí. Hablen ahora. A ver, alguien que quiera opinar, preguntar. Hola, Mariana, Kenia. Hola. Oye, bueno, hablamos de lo transgeneracional. Ajá. Aunque no haya habido abuso, ¿se pueden pasar como las conductas? Aunque no haya habido abuso sexual. O sea, sí, bueno, por ejemplo, mi abuela fue abusada sexualmente. Entonces, ¿se pueden pasar las conductas como si su siguiente O sea, generación? brincando de una generación, ¿te refieres? Ajá, Sí. aunque, por ejemplo, aunque mis tías no hayan sido abusadas, pero sí actúan como que hayan sido abusadas. Sí, porque van aprendiendo muchos comportamientos y cómo ven la vida a partir de la abuela. Acuérdense que hasta los 6 años los niños no tienen forma de filtrar la información y los niños absorben todo. Ahora bien, ¿cómo los hijos de la abuela van a absorber que ella fue abusada si es algo que ella nunca lo habla? Por su forma de caminar, por su forma de expresarse, por la manera en que se mueve su cuerpo, les está diciendo a todo el mundo, yo pasé por abuso sexual. Pero evidentemente nosotros ya después de los 6 años hemos bloqueado mucho la capacidad de observación y tendríamos que entrenarla para poderla redescubrir. Sin embargo, nuestro inconsciente sí capta esa información. Y el adulto que es abusador se empieza a sentir interesado, o se empieza a sentir con interés de relacionarse con esas personas. Acuérdense que no nos relacionamos entre las personas de pura chiripada o de pura suerte, no. Nos vamos relacionando con aquellas personas que tienen ciertas semejanzas con nosotros, o bien que pueden compartir o ser compatibles en algo. Evidentemente también en el tema del abuso sexual ocurre lo mismo. El tema del abuso sexual ha sido repudiado, ha sido doloroso desde hace cientos y miles de años. No crean que es nuevo, no crean que a partir del siglo XX, no. Hay datos que se habla desde hace 3000 años donde se castigaba el incesto o el abuso sexual. Y esas situaciones generan que los seres humanos siempre estemos muy susceptibles cuando ocurre esto. El acto del abuso sexual dentro de la familia, que también se le va a conocer como incesto, es tan fuerte que normalmente se va a buscar que se guarde y se callen, se guarde el secreto y se callen para que nadie sepa. El secreto es uno de los elementos más recurrentes o más sostenedores del abuso sexual. Si no hubiera secretos, posiblemente tampoco podría haber abuso sexual. ¿Sí me explico?
Sí, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir alguna duda o pregunta? Mariano, soy Judith. Cuando hay Hola. pacientes que reconocen que fueron abusados sexualmente, pero que caen en ¿Qué, este perdón? patrón, que hay pacientes que reconocen que fueron abusados sexualmente y que lo explican abiertamente, pero al mismo tiempo están teniendo conductas físicas bien patológicas como somatización, conversión, síntomas así como convertivo. Te estamos perdiendo, te Este, estamos perdiendo. se traba mucho, ¿verdad? Sí, lo último, ¿qué decías? ¿Al mismo tiempo qué? Ajá, que te dicen que que ya trabajaron el abuso y todo está bien, pero Ujú. que tienen síntomas conversivos. Me lo repites porque no lo entendí. Que siguen teniendo como síntomas de ansiedad, que somatizan. ¿Que si son parte también? Sí. Y también en el 80 o 90% de los intentos de suicidio o suicidios hay abuso sexual. Para que más o menos se imaginen el efecto que tiene este tipo de situación. Reitero, no es un tema que salga a la luz fácilmente ni en la primera sesión ni en el primer momento, pero está ahí escondido, tratándose de mostrar para que en el momento oportuno salga a la luz. Y muchas personas, cuando estamos trabajando, de repente le restan importancia. Y le restan importancia porque es penoso y vergonzoso. Sin embargo, no podemos permitir nosotros como terapeutas que restarle importancia sea realmente así, porque si no, el efecto va a ser crítico para ellos y para su entorno. Una persona que ha vivido un tema de abuso sexual, que no sabe cómo manejarlo, que se lo calla, que se lo guarda, que de repente se empieza a sentir cada vez con más angustia, con más miedo, con más tristeza, porque no puede explicarse por qué le hicieron eso, también va a pensar en el suicidio como una manera de salir de todo esto. Por eso les comento que van muy relacionados, hay muchísima vinculación. ¿Alguien más? Hola Mariano, buenas noches. Buenas noches. Soy Maritere. Tengo una duda. Por ejemplo, si están hablando de niños menores de 6 años, además de lo que comentabas de regresiones, como qué señales, porque me imagino que también son como personas muy vulnerables y que pueden ser más manipulables al darles el miedo de que no digan nada o así. ¿Como qué tipo de señales son importantes al pendiente? ¿Un niño de qué edad me dijiste, perdón? Menores de 6. En los menores de 6 años, las señales más evidentes es la regresión, el cambio radical de estado de ánimo, es decir, niños que eran alegres, juguetones, de repente se retraen, ya no juegan, ya no hacen nada, que empiecen a perder habilidades que ya tenían, como puede ser el tema de controlar los esfínteres, que se vuelvan sumamente llorosos, como les dicen, como si estuvieran chípiles, que quisieran solamente estar pegados a la mamá. Pero todo esto es de repente. Ok. O sea, no creas que es poco a poco, sino de la semana pasada a estos cambios se marcan y se muestran y tú dices, ¿qué pasó? Ajá. La mamá no sabe qué pasó, la mamá sabe solamente que el niño está muy raro, que el niño no es el mismo. No sabe ni qué sucedió, no sabe cómo, ya le preguntó si tiene algo y pues el niño no lo va a decir porque no sabe cómo expresarlo y tampoco el niño puede
construir con claridad lo que está viviendo en el abuso sexual. Ahora bien, esto es entre los niños de 2,5 a 6 años de edad. Niños menores de 2,5 o 2 años normalmente no van a registrar el tema del abuso sexual, a menos de que un adulto se haya dado cuenta y este adulto esté todo el tiempo preocupado y esté triste y esté angustiado y sienta el dolor de lo que le pasó a su hijo, a su sobrino o a su nieto. Y el niño o niña va a crecer observando esa tristeza, esa angustia, ese dolor que ese adulto tiene, y el cerebro después lo va a poder decodificar en un tema de abuso sexual, aunque el niño no lo haya registrado porque no tiene todavía la madurez neuronal para hacerlo. Ok. Pensemos en un niño de 1 año que pasa abuso sexual, pero nadie se da cuenta, ni sus papás, ni nadie. Ese niño va a crecer prácticamente sin ningún rastro del tema del abuso sexual porque no está registrado en su mente. Pero si ese niño que pasó por abuso sexual, la mamá se dio cuenta cuando le cambió el pañal que algo andaba mal, que tenía sangrado el anito o la vagina de las niñas, o tenía lastimado su pene del niño, lo lleva con el médico y el médico le dice, este niño fue abusado o fue violado. Ahí, si la mamá no trabaja el tema, la mamá puede despertarle todos los efectos del abuso sexual al niño, sobre todo cuando llegue a la adolescencia. La pubertad, básicamente. En la pubertad es cuando se despiertan todos los demonios del abuso sexual. En la pubertad es cuando se despiertan todos los efectos de lo que el abuso sexual es capaz de generar. Por eso en psicología, en la adolescencia es donde se van a detonar la mayoría de las patologías. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Muchísimas gracias, Mariana. No, ¿de qué? ¿Nadie? Bueno, yo quiero agradecerles que hayan estado en esta primera masterclass, y esperemos que podamos hacer más masterclass de diferentes temas y que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Bye bye. Muchas gracias, profesor Mariano. Gracias, Mariano. Nos vemos. Gracias.